Y ahora es momento de presentar las ponencias de la tercera jornada preparatoria, la primera titulada Inteligencia Artificial en el Sector Público, cuya autoría corresponde a la señorita Andrea Valcárcel Martínez, quien es especialista en estadística y gestión de riesgos en la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Zona Registral número 12, sede Arequipa. Andrea es ingeniera de sistemas por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Es especialista en control interno, gobierno y gestión de riesgos por la Universidad del Pacífico. Además, especialista en administración por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y tiene estudios de especialización en gestión de riesgos en proyectos, gestión por procesos, calidad y mejora continua. Adelante, Andrea, escuchamos tu ponencia. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos ustedes, funcionarios de la SUNAR, compañeros, colaboradores del registro, ciudadanos que están el día de hoy presentes en esta importante tercera conferencia, cuyo eje temático es innovación y servicio al ciudadano. En ese marco de temático, el día de hoy quiero compartir con ustedes la conferencia titulada Inteligencia Artificial en el Sector Público. La inteligencia artificial la vamos a ver desde un enfoque de una herramienta tecnológica de vanguardia y de innovación que coadyuva o está diseñada en cuanto al sector público a coadyuvar la eficiencia de nuestros servicios al ciudadano, no a reemplazar a los servidores públicos, sino más aún a optimizar nuestros procesos y mejorar nuestra atención al servicio de los ciudadanos, que es a quienes nos debemos, como ya lo han comentado también mis antecesores. Este tema es bastante amplio y profundo, por lo que el día de hoy voy a dar una visión general y además tengo todos aquí, o la mayoría de nosotros, está familiarizado mucho con temas o términos informáticos, por lo que voy a tratar de ser bastante general y simple en las explicaciones, sobre todo aquellas que están a nivel teórico, que siempre es básico aprenderlas y mencionarlas para poder entender y seguir con el flujo de la ponencia. Bien, la inteligencia artificial es como la imagen que ustedes están viendo en estos momentos en su pantalla. No es más que un balón tirado al aire y nosotros como humanos, pues al ver el balón tenemos la expectativa de que este balón va a caer al suelo en algún momento, o también podemos predecir de repente cuál de los 3 niños va a ser el que va a recoger el balón o va a alcanzar el balón, e inclusive nosotros ya podemos predecir también, viendo la imagen, cuál es el niño que tiró el balón. Entonces, eso es, la inteligencia artificial se trata de predicciones, pero esas predicciones no están realizadas por los humanos, sino son las máquinas que quieren imitar al ser humano para realizar estas predicciones en base al aprendizaje, que lo vamos a ver más adelante. Estos temas de inteligencia artificial también han tenido bastante controversia en estos últimos tiempos. Aquí les traigo un ejemplo, que es esta empresa Cambridge Analytica, que a través de la inteligencia artificial, el uso de los algoritmos y la Big Data, que ahora ya hablamos también de este término de la gran cantidad y volúmenes de datos que ya se manejan, a través del uso del Facebook, tuvo acceso a 87 millones de perfiles de usuarios en Facebook. Con ello, esta empresa pudo crear perfiles de usuarios nuevos que transmitieron noticias falsas y orientadas a movilizar determinados grupos de población en las elecciones del año 2016 de Estados Unidos, que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Entonces dicen que ahí se hizo un mal uso de esta herramienta de inteligencia artificial para poder manipular al grupo poblacional en cuanto a temas de política. Si ustedes buscan en internet van a ver que inclusive el fundador de Facebook ha sido multado por También cuando hablamos de inteligencia artificial nos vamos a trasladar un poco a lo que es la cuarta revolución industrial, a esa revolución industrial en donde ya podemos ver de diferentes enfoques, por ejemplo, ciudades inteligentes, que es como lo que pueden estar viendo en la pantalla, en donde ya hablamos de vehículos autónomos, es decir, que ya se conducen solos, ¿no? Ya no hay intervención de un humano para poder manejarlos. Entonces, estos vehículos, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial y al aprendizaje que han tenido, pues pueden detectar por qué vías ir, reconocer cuáles son personas, o quiénes son personas, cuáles son vehículos para poder esquivar, reconocer luces de los semáforos, entre otros. Entonces, esta es una tendencia que puede parecer bastante utópica, bastante de ciencia ficción, pero no, ya la estamos viviendo. Y vamos a ver más adelante en qué países pues está desarrollando esto con mayor
con mayor profundidad y se está aplicando también. Entonces voy a ir muy rápidamente a los temas conceptuales, y cuando nos referimos a inteligencia artificial no nos referimos más a un término genérico que se refiere a que cualquier máquina es capaz de ¿qué? De observar, de aprender, y en base a eso va a generar conocimiento y experiencia para poder actuar y tomar decisiones. Es lo que nosotros hacemos cotidianamente. Podemos comunicarnos, por ejemplo, la presente conferencia, ahora la estoy dictando yo, pero también podríamos ver alguna máquina de inteligencia artificial, pues dar webinars, interpretar o interrelacionarse con los usuarios, interpretar su lenguaje y darles respuestas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una inteligencia hipotética, porque nosotros los seres humanos tenemos la inteligencia real, pero en cambio las máquinas es una inteligencia hipotética con la capacidad de aprender, tomar decisiones, resolver problemas, razonar, entre otros, ¿no? Otra definición que nos da la OCDE nos indica que son sistemas basados en máquinas que para un conjunto de determinados objetivos, y acá quiero enfatizar bastante, objetivos definidos por los seres humanos, no las máquinas solas, sino somos nosotros mandamos estas máquinas, pueden hacer predicciones, recomendaciones e inclusive tomar decisiones. Me han escuchado hablar hace un momento de algoritmos. Es otro término que les quiero dar a conocer. Un algoritmo no es más un conjunto de instrucciones y reglas definidas, bastante claras, no pueden ser ambiguas, ordenadas y que permiten, siguiendo este conjunto de instrucciones, solucionar algún problema, procesar datos o llevar a cabo alguna u otra actividad. Esto parte de un estado inicial, hay un proceso, una transformación en el medio y nos da un resultado final o una solución. Para irnos a lo más cotidiano, nosotros todos los días ejecutamos algoritmos como humanos. Por ejemplo, el algoritmo para obtener un vaso de agua. Para iniciar, tenemos que tomar el vaso, abrir el caño, colocar el vaso debajo del caño, esperar que este se llene, retirar el vaso, cerrar el caño, y así hemos obtenido nuestro vaso de agua. Eso es un algoritmo. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. Un manual que nos viene cuando compramos, por ejemplo, un mueble para sala y armarlo, es un algoritmo. Es una secuencia de pasos o instrucciones. Estos algoritmos son el corazón de la inteligencia artificial. Y estos algoritmos tienen 3 rasgos claves o 3 características. Son inescrutables y tienen la característica de la opacidad. Ok, Andrea, ¿a qué te refieres con la opacidad? Me refiero a que, por ejemplo, únicamente la persona que lo diseña y lo programa es aquella que puede hasta cierto punto, hasta cierto alcance, entender cómo está funcionando o cómo este algoritmo ha sido capaz de aprender. Digo hasta cierto punto o hasta cierto alcance porque estos algoritmos se están creando para un aprendizaje automático, para que ellos vayan aprendiendo. Y ese cómo lo hacen es una caja negra, que muchas veces, si la misma persona creadora no precisa de manera específica cómo lo hizo, pues mucho menos tercero va a poder hacer. Entonces, por eso dice que es inescrutable. Otra característica es que son ejecutables, autoejecutables. Ellos pueden ir aprendiendo sin intervención del ser humano. No es de que yo, creadora del algoritmo, me voy a sentar y voy a decir, ok, hoy día te voy a hacer aprender de tal cosa. Y aprieto una tecla, hago ejecutar el algoritmo y cuando termina lo apago y no. No, es el algoritmo, los algoritmos de inteligencia artificial se ejecutan ellos solos y van tomando aprendizaje, experiencias, conocimientos, buscan fuentes de información para sumar su aprendizaje. Los algoritmos también de la IA, la inteligencia artificial también es conocida como IA, son performativos, es decir, de que interactúan y aprenden con el humano. Por ejemplo, hace un momento escuchamos hablar de chatbot. Entonces, ahí un chatbot es un agente virtual que interactúa con el humano, aplica la inteligencia artificial y también genera aprendizaje. Tenemos 2 categorías de la inteligencia artificial para saber cuál es la más inteligente o cuál es la menos inteligente. En este caso tenemos la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil. Inteligencia artificial fuerte, también conocida como inteligencia general, que esta sí es una utopía. Actualmente esta no se desarrolla porque esta inteligencia artificial es la que quiere imitar tal cual al ser humano. Pero yo me pregunto, ¿alguna vez las máquinas nos van a poder igualar en cuanto a nuestros sentimientos, en cuanto a nuestras capacidades cognitivas, nuestra propia conciencia? Entonces, esos son retos que inclusive la medicina humana, los mismos médicos, hasta ahora no han logrado entender a ciencia cierta y de manera específica cómo funciona nuestro cerebro.
Entonces, mucho menos aún, si todavía no se sabe bien cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ha dado este cerebro, entonces mucho menos se van a poder reflejar pues en las máquinas. Lo que sí se desarrolla hoy por hoy es la inteligencia artificial débil, aunque su nombre no le hace valor a todo lo que realiza, pero es inteligencia artificial desarrollada con tecnologías para resolver problemas específicos de forma optimizada. O también varias tecnologías de inteligencia artificial débil se pueden combinar y dar una determinada solución. Por ejemplo, tenemos lo que son los agentes virtuales, ¿no? Acá más o menos estoy haciendo un comparativo de la inteligencia artificial general y estrecha. Vemos en la inteligencia artificial general, pues, temas de conciencia, voluntad, emociones que al día de hoy no se está desarrollando, no se ha logrado desarrollar. Sin embargo, la inteligencia artificial estrecha, tenemos tecnologías o soluciones de procesamiento del lenguaje natural, planeación automatizada, sistemas basados en los conocimientos, reconocimientos de sonidos, visión artificial, entre otras tecnologías. Estos algoritmos que utiliza la inteligencia artificial, pues me dirán, pero Andrea, ¿cómo aprenden? ¿Cómo es? Tenemos dos tipos. Tenemos el algoritmo del Machine Learning, que es el aprendizaje automático, y el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. El Machine Learning utiliza métodos estadísticos y modelos matemáticos para que estas máquinas aprendan de manera automática, mejoren sus experiencias y nos den un resultado o una decisión. En cambio, el Deep Learning es una rama, es un subconjunto del Machine Learning, pero utiliza ya algoritmos mucho más especializados, que nosotros en ingeniería pues lo llamamos como redes neuronales, redes multicapas, en donde cada uno de estos nodos pues trata de simular a unos nodos también a nuestras neuronas de nuestro cerebro. Pero si podemos ver en esta imagen, podemos ver que en Machine Learning, que es el aprendizaje tradicional, tenemos la entrada de un perrito. Entonces, a este tipo de algoritmos tenemos que nosotros enseñarle previamente. Si le ponemos varias fotos, varias imágenes de diferentes perritos, de diferentes tamaños, de diferentes razas, después de varias interacciones y varios aprendizajes, el sistema va a ser capaz de reconocer que, si por ejemplo yo presento esta foto de una silla, va a decir, ok, esto no es un perro. ¿Por qué? Porque ha ganado de su inteligencia. En cambio, en el Deep Learning, esta parte previa del aprendizaje ya la anulamos. Simplemente le damos una entrada de datos, les damos los motores de qué bases de datos o de qué fuentes de información tiene que aprender el sistema aprende de manera automática y al final nos da la respuesta, pues que no es un perro. ¿Qué es lo que ya hace la inteligencia artificial? Aquí tienen dos imágenes. En la primera de arriba, ustedes pueden ver que es una terraza con una bicicleta, un perrito. En la parte de atrás hay un vehículo, la calle. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial al cual ya se le ha entrenado previamente con diversos objetos es capaz de detectarlos. En la imagen de la derecha pueden ver que como la inteligencia artificial ya dice, ok, este es un perro, este es una bicicleta, este es un carro, este es un árbol. Eso ya se está haciendo. En la parte inferior también pueden ver cómo hay una imagen de una calle, una ciudad con edificios, carros, veredas, personas, y lo que hace la inteligencia artificial también producto del aprendizaje puede segmentar estas imágenes. Ya pinta de color pues morado lo que son vehículos, las veredas las pinta de color azul, los edificios rojos, las personas en verde. Entonces esto también ya se está haciendo actualmente. Por ejemplo, también en la imagen de la derecha ven unas fotografías de varias personas. Ustedes me dirán, ¿y quiénes son? Pues déjenme decirles que esas personas no existen. Esas imágenes han sido construidas por un algoritmo de inteligencia artificial que ha sido entrenado para, por ejemplo, ¿no? Se le presentaba varias fotos de personas latinoamericanas, afroamericanas. Entonces, llegado un momento, se le dice, ok, quiero saber cómo podría ser una persona, pues, del Asia. El algoritmo construye las características de los asiáticos y te muestra una persona que en realidad no existe, pero tiene las características de personas del Asia. Entonces, estas cosas ya hace la inteligencia artificial. Entonces, ya hemos partido de lo general, ahora vamos a irnos a la inteligencia artificial en el sector público. ¿Qué permite esta tecnología de inteligencia artificial? Le permite al gobierno innovar y transformar, es decir, rediseñar las formas para el diseño y la aplicación de políticas para la prestación de servicios a la población. Nos va a permitir, por ejemplo, automatizar tareas repetitivas y mecánicas, mejorar los procesos, y de esta manera vamos a aumentar nuestra eficiencia
Inclusive vamos a liberar algunas funciones de funcionarios públicos, de servidores públicos, que son tan repetitivas que no le permite a la persona como servidora pues desarrollarse con todas sus capacidades, con todas sus habilidades. Entonces, eso también nos permite generar tanto valor en los servidores y valor también para el Estado, y obviamente eso se transmite a los ciudadanos. Entonces, eso nos va a permitir pasar de un gobierno digital clásico, en donde estamos hablando de automatización, de digitalización, hacia una gobernanza algorítmica. Vamos a hablar ya de innovación, de ver en qué cosas podemos aplicar este tipo de tecnologías y cuáles van a ser los beneficios que estas nos van a otorgar. La imagen que ustedes pueden ver aquí es de la OCDE, este es correspondiente al año 2019. Antes de que pues brote el COVID-19. Entonces, para ese año, ustedes pueden ver ahí el estatus de la estrategia del IA, cómo se ha ido desarrollando la inteligencia artificial en varios países en cuanto al sector público. Pueden ver ahí que hay un desarrollo completo en grandes potencias como en Estados Unidos, Canadá, la Federación Rusa, inclusive en países europeos. Y también tenemos unas estrategias de IA en desarrollo, ¿no? La IA débil para soluciones específicas, ya sea si nos enfocamos en Latinoamérica, tenemos a Colombia, Chile y Argentina. Hasta ese año, pues Perú en el sector público como que no estaba utilizando la inteligencia artificial. Acabamos de escuchar que René también ya ven a utilizar y están trabajando en aplicaciones específicas de IA en cuanto a lo que son agentes virtuales. Entonces es muy posible que actualmente ya los colores de este mapa pues hayan cambiado, pero ahí tenemos una referencia de cómo se ha ido adoptando esta tecnología para la aplicación en el sector público. Ahora, ¿qué tecnologías son de mayor impacto de inteligencia artificial en el sector público? Pues obviamente basadas en el Machine Learning y en el Deep Learning, pues tenemos lo que es automatización inteligente, tenemos lo que son agentes virtuales, que ya me han escuchado comentar, que no son más de personas virtuales generadas por las máquinas que se pueden utilizar para interactuar con los ciudadanos y darles pues, mejores respuestas, mejores tiempos de atención. También se puede utilizar para el procesamiento del lenguaje natural. Esto quiere decir que las máquinas puedan entender lo que nosotros estamos hablando y mantener una conversación fluida. Reconocer voz, análisis de texto, el tema de la biométrica, simulaciones, reconocimiento de imágenes, que ya lo hemos visto hace un rato, y la visión por ordenador. Estas tecnologías acceden a lo que son todos los registros públicos, fuentes externas y otras que combinan con otras tecnologías emergentes para poder dar una solución integral a una determinada necesidad. ¿En qué ámbitos de aplicación en el sector público pues ya se están haciendo? Por ejemplo, tenemos la administración pública. ¿Para qué? Para lo que son el procesamiento del lenguaje natural, para la prestación flexible de servicios públicos, el tema de chatbots, que ya lo hemos mencionado, en donde pues estos agentes van a aprender y van a estar disponibles para los ciudadanos las 24 horas y los 7 días a la semana. Va a permitir automatizar también y mejorar algunos procesos para mejorar también nuestras respuestas. En cuanto al transporte público, tenemos lo que es la visión por el ordenador, para que, como ya lo hemos visto al inicio, para que hayan lo que son transporte autónomo, vehículos manejados sin necesidad del humano. En otro ámbito del sector público también está bastante explotada esta tecnología, es en la salud pública. Se utiliza el aprendizaje profundo para tratamientos específicos. Por ejemplo, a estas máquinas de inteligencia artificial se les puede dar para que vayan aprendiendo diversas imágenes de diagnósticos, de tumoraciones, etcétera, etcétera, y cuando se les sigue alimentando y se le presenta una nueva imagen, es capaz de poder dar un diagnóstico pues mucho más específico y más cercano a la realidad de la enfermedad de las personas. Ahora también se ha aplicado, sobre todo en Europa, el reconocimiento de voz en la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial para el tema del COVID-19. Se colapsaron las líneas de salud de los centros de salud allá. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente pusieron agentes virtuales con reconocimiento de voz para que atendieran a los ciudadanos, ver qué síntomas tenían y de acuerdo a lo que presentaban, ellos podían mutarlos de repente ya a una atención más especializada o simplemente darles la atención básica de primera capa. Entonces también esto se ha usado bastante. La inteligencia artificial permite la detección de fraudes y pagos indebidos. Como les comenté, las máquinas son capaces de aprender grandes volúmenes de datos y también en esos volúmenes de datos o Big Data pues pueden detectar aquel valor anómalo
y poder detectar si se trata de un fraude o un pago indebido, ¿no? Y otro tema, pues, también bastante utilizado es en la seguridad pública. Y no me voy a ir a otros lugares del extranjero. Aquí en Perú también ya tenemos dispositivos como cámaras de seguridad inteligentes que nos ayudan para la vigilancia masiva, que tienen algoritmos de inteligencia artificial capaces de analizar hasta microexpresiones de las personas o determinar qué persona es grata o no grata para el ingreso a un determinado lugar. Y aún así, ¿no? Predecir también situaciones delictivas, disturbios, posibles accidentes de tránsito, ¿no? Entonces esto ya se está usando. Si ustedes pueden ver la imagen de la derecha, esta es una foto de un semáforo que tiene inteligencia artificial. Esto es en la ciudad de Shanghái, en China, en donde, por ejemplo, en el panel que está debajo del muñequito de cruzar, esa es la cámara en donde va reconociendo y va tomando fotos, reconocimiento facial de las personas que están circulando. Si un peatón no respeta y cruza cuando no debe cruzar la calle, apenas llega a la acera del frente, va a poder recibir va a poder ver su foto de manera más grande y después le va a llegar a su celular una notificación que ha infringido la seguridad vial, ¿no? Entonces, estas son algunas aplicaciones. Eso nos da, como les comenté ya, lo que es simplificación administrativa para el sector público, cambio de modelo en el paradigma de lo tradicional, ahora una innovación, nos va a permitir reducir costos y nos va a dar valor añadido a los servidores públicos. En cuanto a los retos, es cierto, falta mucha regulación en cuanto a esta herramienta. En lo que es política y sociedad, pues los ciudadanos aceptarán comunicarse con un agente virtual, a cómo será esa satisfacción en cuanto a los ciudadanos de estos servicios, en cuanto a normativa y regulación. ¿Qué pasa si un bus con inteligencia artificial lo programan para que si se tiene que enfrentar una situación de atropellar a 5 personas o atropellar a una, pues va a atropellar a una y falleces a una persona? Entonces, ¿quién va a asumir el costo de esa vida? ¿La persona que creó el algoritmo, el gobierno, o de repente la persona que vendió el bus? Entonces, esas son cosas que todavía están en el aire, ¿no? Que falta regular. Ya la Unión Europea desde el 2018 está haciendo estos esfuerzos. También vemos temas de ética, ¿no? Ustedes saben, el humano es el que está detrás de esa inteligencia artificial, hasta dónde programamos, hasta dónde vemos, hasta dónde usamos este tipo de algoritmos. Acá les traigo un caso práctico. Ustedes saben, este es un caso práctico del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, en donde están utilizando procesamiento de lenguaje natural para poder procesar miles de documentos en PDF, generar aprendizaje y obtener esos documentos que están en PDF, sacar como datos estructurados y ponerlos en una base de datos, y con eso pueden tomar todo tipo de decisiones. Están utilizando otro tipo de tecnologías, pero todavía hay mucha controversia por allá. Y antes de que el tiempo no me alcance, ya me he excedido por 1 minuto 39, pero bueno, les quiero hablar de una propuesta para la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esta propuesta es un chat conversacional, agente virtual para la gestión del servicio ciudadano, de manera análoga a lo que está haciendo como comentó la doctora Velarde de RENIEC. Pues sí, nosotros tenemos que mejorar. Muchas veces nuestros call centers están saturando ante esta nueva normalidad. Entonces tenemos que llegar al ciudadano pues desde diferentes canales. Entonces la idea también es de que no ponerle trabas al ciudadano, ¿no? De que me voy a comunicar con un robot, yo quiero hablar con una persona. Entonces podemos nosotros programar este chatbot para unas capas de atención al usuario en cuanto a pasos, en cuanto a requisitos, a enseñarles a nuestros ciudadanos cómo utilizar el SPRL para acceder a nuestros servicios de publicidad. Hubo una pregunta de uno de nuestros usuarios aquí presentes que dijo, ¿cómo hacemos para llegar, por ejemplo, a las personas que no dominan la tecnología? Entonces, en vez de que el ciudadano esté llamando al call center y que lamentablemente esté saturado, pues podría tener la asesoría directa de un agente que no solo le va a decir que presione uno, sino le va a hablar y van a poder tener una conversación y va a poder sacar adelante esta solicitud que quiere realizar. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios? Pues la atención del ciudadano, el reemplazo de lo que es el call center de repente, de la disminución de quejas, la mejora pues también de nuestros servicios, ¿no? Y obviamente nuestro pool de orientadores, que son los especializados, van a poder atender
esas consultas especializadas. Ya no van a estar distribuyendo tiempo en atender esas consultas de rutina, no van a tener mayor valor para la atención y también para el ciudadano. Bueno, finalmente, concluyo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, simplemente nos van a ayudar a mejorar nuestros servicios. La creatividad, la empatía, la forma de atención, la necesidad de ver al usuario con nosotros, interactuar, pues simplemente una máquina no lo va a hacer. Entonces, lo que sí vamos a agregar mayor valor, y la SUNARP, como una entidad comprometida con el proceso de simplificación, digitalización cada día de sus servicios, pues tiene ese gran reto de poder implementar la inteligencia artificial en sus soluciones tecnológicas. Muchísimas gracias. Agradecemos a Andrea por su disertación